estar hoy orando. Amén. Porque de nada me sirve que yo le dé el estudio si usted, como aquel rey babilónico, necesita de que venga algún Daniel y se lo interprete, porque no entendió nada de lo que Dios le mostró. De verdad. Y Dios le había mostrado a aquel rey, pero él no entendía nada. Entonces a mí no me interesa que usted vea y no entienda nada. Amén. Entonces, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 5, dice: aquel que es falto de sabiduría, Pídala. pídale a Dios, el cual dará Muy bien. abundantemente y sin reproche. Amén. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para asimilar este estudio y que me dé también a mí sabiduría Amén. para poder ministrar. Amén. Amén. Inclina tu cabeza ahí donde estás, Padre amado, Dios de amor. Te ruego, papá, que ahora abras y ciñas los lomos de nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos asimilarla, porque venimos con el fin no solamente de verla u oírla, sino de ponerla por práctica. Amén. Porque tu palabra es medicina para nuestros huesos. Amén. Porque tu palabra, Señor, es como firme ancla del alma. Porque tu palabra es pan que alimenta, tu palabra es martillo que golpea la roca, tu palabra es espada que discierne lo más profundo del corazón y las intenciones del alma. Es tu palabra lámpara a mis pies, Señor. Amén. Venga tu palabra trayéndome luz, disipando mis tinieblas y como medicina que sana. Amén. Ven llenando todo mi ser y el de esta iglesia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bien, vamos a ver cómo manejo yo esto de la tecnología. Te adoramos, Jesús. Todas las cosas han sido presentadas delante del Señor y yo quiero que abordemos este estudio que es de sanidad interior. Si veis bien ahí, si queréis apagar la luz, pues la apagáis y haced lo que queráis. El tema es que no perdáis Vale. lo que Dios quiere ministraros. Al hablar de sanidad interior, hermanos, tenemos que entender que el hombre es tripartito. Amén. Ahora lo vamos a ver, pero quisiera que usted entienda, yo voy a tocar hoy este tema desde un punto un poquito técnico. Voy a intentar utilizar palabras que usted entienda, pero este estudio está hecho asociado a lo que es la medicina normal, lo que es psicología. Entonces usted va a notar que hoy voy a tomar algunas palabras quizá técnicas o quizá psicológicas, pero usted debe entender que esto le tiene que arrojar luz para que usted entienda que la ciencia y la Biblia están de la mano siempre que la ciencia esté sometida a la voluntad de Dios. Porque también la ciencia está puesta por Dios. Amén. Yo creo que es un desorden aquella persona que ora por sanidad pero no va al médico a hacerse los análisis. Amén. Entonces Dios nos quiere sanar, pero Él ha puesto la ciencia también. Dentro de la ciencia tenemos que entender que la psicología, como la psiquiatría, hay áreas que no pueden abarcar. Amén. Porque el área del alma, de la psiquis, o sea, de la mente, estoy harto de ministrar muchísima gente con depresión, con ansiedad, y van a los psiquiatras o a los psicólogos y lo único que hacen es recetarles antidepresivos, pastillas para dormir, que lo único que hacen es evadirle del problema. Le nublan la mente para que usted no padezca mientras está bajo el efecto de la droga. Sí. Una vez que deja de tomar usted las pastillas, no hay sanidad. Porque hay un área, y es el alma, donde no hay medicina en la farmacia para eso, ni hay bisturí que opere las heridas del alma. El único que puede tocar allí es Jesucristo. Amén. Amén. Pero vamos a ver científicamente, para que usted pueda comprender la salud completa de lo que es sanidad interior. La pregunta que usted ve arriba es: ¿qué es sanidad interior?
Sanidad interior es la salud completa de todas las heridas que causó el pecado en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Leamos Génesis 1:27 y allí dice, yo quisiera que alguien tuviese Biblias a mano por si te mando a leer. Amén. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Hay otras traducciones que dicen, y fue el hombre un alma viviente. Entonces aquí podemos ver que el hombre está compuesto de cuerpo, que tiene un alma y un espíritu. Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Amada iglesia, tengo que decirte algo ahora. En Génesis 3:9, no sé si alguien tiene Biblia. Sí, aquí. Amén. Quiero que lean, por favor. Vamos. Y alguien busque, y el 10 también, 9 y 10, del capítulo 3 de Génesis. Es que no veo. Génesis 3:9. Sí, yo lo tengo aquí, pero es para que ustedes también trabajen. Dice mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque porque estaba desnudo y me escondí. Usted se está quedando con lo que se lee. Aquí vemos claramente las consecuencias que trajo. Adán, ¿dónde estás? O sea, no lo halló ya en el espíritu. ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sabía dónde estaba, pero no lo encontró en el espíritu. Por eso le pregunta, ¿dónde estás? Así que el espíritu del hombre fue apagado. Punto número 2, tuve miedo. Aquí tuvo un sentimiento. ¿Qué sintió? Miedo, porque el sentimiento está en el alma. El alma es el asiento de las emociones y de los sentimientos. Entonces, el verso 3 dice, punto número 3, porque estaba desnudo, se manifestó en su cuerpo las consecuencias del pecado. ¿Ha visto usted cómo el pecado toma el espíritu, el alma y el cuerpo? Estas tres áreas pueden enfermar y sus manifestaciones se reflejan en la parte física, en el cuerpo. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el pecado en las tres áreas. Mire esto es un ejemplo de cómo el pecado obra en las tres áreas del ser humano. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Si usted está mirando la pantalla, quédese con los colores de las letras. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay un claro ejemplo del pecado también en el rey David y Betsabé. Todos conocen la historia. La Biblia dice en 2 de Samuel 11:2 en adelante, y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado en la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Los dos pasajes, mire las letras amarillas, mire las letras rojas, mire las letras blancas, porque allí hay un estudio. Y vamos a ver cómo el pecado atacó el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo.
Porque el pecado opera cuerpo, alma y espíritu. Luego vamos a ver cómo trabaja Dios. Pero el pecado trabaja así. Entra por el cuerpo. Vaya a Génesis 3:6 que está arriba y mire lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Lo primero que el enemigo atacó fue el cuerpo. Entró por los ojos y vio que era agradable a los ojos. Punto número 2, en David también dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Betsabé entró por los ojos. Luego el alma, dice en Génesis 3:6, árbol codiciable. Ahí está otra vez el sentimiento. Sintió codicia. Pero David dice en el 4 del 11, y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Entonces consumó lo que sus ojos vieron y lo que su corazón deseó. Así como Eva miró, codició y comió, así también David vio, codició y tomó. Amén. Amén. Entonces, esto nos enseña que el pecado ataca en las tres áreas: cuerpo, alma y espíritu. Aquí vamos a ver ahora la restauración de estas tres áreas. Así como el pecado ataca las tres áreas, Dios ha preparado restaurar esas tres áreas. Vamos a leer este texto en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Se está dando cuenta cómo ataca el pecado? Empieza en el cuerpo, se transmite al alma y atrapa el espíritu. Ahora Dios opera al revés. Él santifica primero el espíritu, luego el alma, luego el cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que Dios va a restaurar es el espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu, amada iglesia, es donde tenemos la conciencia, la intuición y la noción. Amén. El espíritu tiene conciencia de Dios. Usted nunca vio a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué le viene el arrepentimiento? Porque el espíritu acusa a nuestra conciencia. Usted no ha escuchado esta frase, yo no tengo mala conciencia. Sí. O escuchó esta otra frase, ay, fulano tiene la conciencia negra. ¿Lo escuchó? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios acusa a nuestra conciencia. Solo que aquellos que todavía no han sido resplandecidos por la luz del Evangelio, en el libro de Timoteo dice que tienen la conciencia cauterizada. Esto es un peligro, esto es lo que le sucede a los incrédulos e inconversos. Pero Dios restaura el espíritu, luego el alma y por última el cuerpo. Cuando uno es regenerado en el espíritu, su alma ya no siente inclinación al pecado, ahora siente deseos de santificarse, y luego aún nuestros miembros, nuestro cuerpo, antes era usado para el pecado, ahora usted ve en los cultos que la gente levanta las manos y adora y utiliza aún el cuerpo, su voz, su garganta, para adorar y bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jesús proveyó sanidad. Amén. 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 En Gálatas 5:17 vamos a leer a continuación, pero escuche primeramente esto. A ver qué es la sanidad que Jesús proveyó. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, oigan el propósito por lo cual Dios lo envió. Me ha enviado, uno, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mire las enfermedades que vamos a ver aquí. Aquel que pueda y sienta de decirlo, dígalo. Vamos a enumerarlas. Dicen predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. Digan conmigo, abatidos. Abatidos. Dice también a vendar a los quebrantados de corazón. Diga conmigo, quebrantados de corazón.
Quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos, diga conmigo cautivos, Cautivos. y a los presos apertura de la cárcel, diga conmigo presos. Presos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, Amén. a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en Aleluya. lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. 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 Entonces podemos ver que, punto número 1, hay abatidos, quebrantados, cautivos, presos, enlutados, afligidos y espíritu angustiado. Para todas estas enfermedades, Dios tiene una venda para cada herida. Aleluya. Por eso, amada iglesia, en el mismo texto encontramos que para los abatidos se le da la palabra, para los quebrantados las vendas, para los cautivos Aleluya. la libertad, para los presos puertas abiertas, para los enlutados consuelo, para los afligidos alegría y para el espíritu angustiado Aleluya. hay gozo. Amén. Aleluya, aplauda al Señor, por favor. Él es nuestro sanador. Dice también Isaías en el capítulo 53, verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Porque el deseo de la carne, dice Gálatas 5:17, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieseis. Así que entendamos que el alma es una aliada que se vende al mejor postor, va al sol que más calienta. En otras palabras, se halla entre el espíritu y la carne, y se alía con quien ustedes alimente más. Amén. Por eso, Romanos 8:5 en adelante dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se está dando cuenta usted? Amén. Los designios de la carne significan los planes o propósitos que uno quiere llevar a cabo en la carne. Todo designio, toda sabiduría carnal, toda intención que usted usa con las fuerzas de su carne, no pueden someterse a la ley de Dios. Amén. Ahora, por eso el hombre que es carnal, el hombre que suplanta las cosas del Espíritu por la carne, aquel que conociendo a Dios todavía no se ha dejado tratar por el Espíritu Santo y todavía tiene una naturaleza carnal, esto se le pueden llamar a los que aún son niños en Cristo, Amén. que no saben usar las armas de justicia. Entonces estas personas no pueden acceder a la ley de Dios. Es por eso que hay muchos cristianos que no accesan, que no se benefician con lo que Dios ha preparado para sus hijos. ¿Por qué? Porque no saben que las cosas del Espíritu hay que acomodarlas al Espíritu. Amén. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Muy bien. Señor. Qué bien. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Romanos 8:12 dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Hay algún hijo, una hija de Dios? Levante su mano y dé gloria a Dios. Gloria a Dios. Digan amén. Amén. Ay, pero para ti que quizá no puedes librarte del pecado y de sus consecuencias, tengo una noticia.
hay un texto bíblico para ti y te lo quiero leer. Está en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¡Aleluya! para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Y a su nombre. Amén. Bien, amada iglesia, proseguimos y vamos a ver ahora 6 enfermedades diferentes. Observe 6 patologías diferentes. Lea el texto si puede. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían, punto número 1, dolencias. 2, los afligidos por diversas enfermedades. 3, y tormentos. 4, los endemoniados. 5, lunáticos. 6, y paralíticos. Y los sanó. A todos los sanó, pero no todas las enfermedades son iguales. Amén. Note que hay dolencias, hay aflicciones, hay tormentos, hay endemoniados, hay lunáticos y hay paralíticos. Vamos a discernir estas enfermedades. Te adoramos, Jesús. Amén. Ahora, esto nos enseña que no todas las enfermedades son iguales, que hay enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu. En el cuerpo batallamos con agentes externos, como virus, gérmenes, bacterias, alergias, también por malformaciones, enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas, etc. Pero hay enfermedades también en el alma, golpes emocionales, traumas, trastornos mentales. Y hay enfermedades en el espíritu, todo lo que tiene que ver con demonios y ocultismo. Las enfermedades del espíritu es toda la persona que ha tocado el campo del ocultismo. Ya puede ser desde leer un horóscopo hasta consultar un brujo, un hechicero, un curandero, un mago, un parapsicólogo. Todo esto acarrea enfermedades en el espíritu. Te adoramos. Amén. Tenemos que notar que todas las enfermedades tienen su origen en el pecado. Pues antes de que el pecado entrara en la humanidad no había enfermedad. Luego, no toda enfermedad es provocada por demonios, pero algunas sí. En Lucas 13:16 vamos a ver que estas enfermedades, cada una, he anotado algo para que usted se vaya dando alguna idea de las enfermedades que estamos estudiando ahora. Por ejemplo, dolencias. Cuando la Biblia dice dolencias, está refiriéndose a enfermedades crónicas que producen dolor. Hay gente que tiene enfermedades crónicas y están toda la vida. Por ejemplo, hay quien tiene una enfermedad de columna y no está bien en el sofá en la casa, no está bien en una silla, no está bien en el culto. Tienen dolencias. Luego están los afligidos. Estos son enfermedades del alma. Son gente que está padeciendo depresión, trastornos obsesivos, compulsivos, trastornos de ansiedad, etc. Están los tormentos, que son manías persecutorias. Hay gente que oye voces, gente que tiene pánico excesivo, todo le da miedo, tiene miedo que le roben, está todo el día como con una psicosis. Habéis cerrado bien la puerta, que pueden pasar, hay que miedo el ascensor, que se puede caer. ¿Habéis escuchado esto? Estos son gente que está siendo atormentada. Hay endemoniados, que estos son aquellos que están poseídos por espíritus inmundos. Y luego son los lunáticos. Los lunáticos son aquellos que padecen esquizofrenia, son bipolares, cambios bruscos del carácter. Estos son lunáticos. La Biblia los llama lunáticos porque en aquel entonces no existían las frases actuales con las cuales nos referimos hoy. Pero todo esto yo se lo estoy dando a la luz de lo que es psicología. Si usted, un lunático de la Biblia, lo atendiese un médico hoy, entonces nos diría que tiene esquizofrenia, que son bipolares, que tiene cambios bruscos de carácter. Y usted viene y le parece normal y dice: ay, no, me han detectado que tengo cambios bruscos de carácter, nada más. No, usted es un lunático. Porque un cristiano
Tiene que tener el carácter de Cristo. ¡Aleluya! Usted no puede ser bipolar. Aquí gloria a Dios, amén y aleluya, pero cuando le pisan el pie quiere comerse a 4. Eso no es normal. Usted tiene una alteración en su carácter cristiano y la obra del Espíritu Santo no está completamente en su vida. Por eso en esta noche ahora vamos a ministrar por el Espíritu. Yo le estoy dando el estudio, pero luego le voy a dar la revelación en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! A su nombre. ¡Gloria! Quiere decir que hay enfermedades que no son por demonios, pero otras que sí. Lucas capítulo 13, verso 16 dice la Biblia: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta atadura en el día de reposo. Esto es fuerte lo que acabo de leer, ¿eh? Prepárense, ministros. Esta hija de Abraham la reconoce como hija de la fe, ¿sí o no? Sí. Tiene piedad y misericordia de ella, ¿sí o no? Sí. Pero sin en cambio, Satanás la tenía atada. ¡Epa! ¿Puede algún cristiano estar poseído? No. Pero hay que ver a quién le llamamos cristiano. Aleluya. Sí, señor. Porque usted puede ser cristiano todo lo que quiera. Usted habla en lengua, rema la canoa, ni San Patrón turbo. Pero si usted aparte de esto le abre puertas a los demonios, créame que van a entrar, ¿eh? Amén. Si usted es cristiano, baja al culto, pero tiene un espíritu de temor porque los celos no le dejan vivir. Usted se cree que le van a robar el esposo, que le van a robar la esposa. Usted tiene un espíritu de temor. Amén. ¿Y a quién estás mirando? ¿Y por qué has hecho esto? ¿Y por qué te vistes así? Usted tiene un espíritu de temor. Porque los celos es temor a perder lo que uno ama. Y vemos muchos cristianos que tienen áreas que no están cedidas al Señor. Entonces hay áreas de nosotros que tenemos que llevar a la cruz de Cristo. Amén. Hablemos un poco de psicopatía. ¿Qué es una psicopatía? Una psicopatía es enfermedad o trastorno mental, en especial el que se caracteriza por una alteración del carácter o de la conducta social y no comporta ninguna anormalidad intelectual. Se lo vuelvo a repetir. No comporta anomalías intelectuales. Usted ve que es inteligente, no es torpe, no es tonto, pero tiene una psicopatía. Porque hay asesinos que no son torpes, Claro. planifican sus asesinatos. Usted ha visto la última trágica noticia que nos ha llegado del niñito del pescadito. ¿Ha visto usted cómo ese engendro del diablo maquinó y con inteligencia, astucia, apariencia, incluso lloraba ante las cámaras? No era tonta, pero estaba ocultando una psicopatía interna que ella padece. No sé si sabéis que ella es santera y practica el ocultismo. Entonces ahí cuando yo me entero de esa noticia, entonces digo, ahí ya entendí de dónde viene la raíz. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a ver la psicopatía y los trastornos. Oiga, esto le va a sonar un poco fuerte, mire. Vamos a dar una introducción a la psicopatología espiritual y sus bases bibliocientíficas, efectos y causas de las enfermedades psíquicas, o sea, mentales, y somáticas, o sea, físicas. Déjeme hablarle de algunos psicópatas bíblicos. ¿Usted sabía que en la Biblia está llena de psicópatas? Sí, uno de ellos es Caín. Caín era un psicópata. Vamos a estudiar a Caín. Dice Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Vamos a ver Lamec. Dice Lamec y sus mujeres, Ada y Zila,
oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Voy a mostrarle un psicópata más, Amán, en Esther capítulo 3, verso 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Vamos a ver uno más. Herodes. Dice Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Vamos a estar estudiando estos casos. Mire, Caín, la rebeldía de querer sacrificar a su manera y no a lo establecido, le produjo envidia, enojo y se ensañó para matar con premeditación y alevosía. Aquí vemos al primer asesino de la Biblia. No quería someterse a lo establecido por Dios. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín? ¿Quién tuvo la idea original de ir a sacrificar a Jehová? No fue Abel, fue Caín. Caín fue el primero que dijo, le voy a llevar a papá una ofrenda. Pero el problema es que ofrendó fuera de lo establecido. Entonces usted puede venir mucho al culto, pero si usted no se somete a lo establecido, en vez de bendecir, lo va a estropear. Él quiso traer verduras, pero no. Él tenía que haber entendido que Dios demandaba sangre. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva se ven desnudos, dice que Dios los viste con pieles. ¿De dónde sacó Dios las pieles? ¿De la corteza de los árboles? No. Tuvo que morir algún animal para que Adán y Eva fuesen cubiertos. Así que la cobertura del hombre costó sangre. El pecado cuesta sangre. Por eso Cristo tuvo que entregar su sangre para limpiarnos de pecado. Entonces no es como a usted le parezca el culto. Tiene que ser como Dios permite y manda. Lamec fue el primero en introducir la poligamia, pues tenía 2 mujeres, Ada y Zila. El orgullo y la soberbia le llevó a menospreciar a los demás y querer ser por encima de todos, pues dijo, si Caín será vengado 7 veces, yo lo seré 70 veces 7. Desatando un espíritu de venganza por su egocentrismo, sin que nadie le hiciese mal alguno. ¿Quién le hizo daño a Lamec? Nadie. ¿Quién le ofendió? Nadie. Pero de él nació la soberbia. Quería ser más que ninguno. Y sin que nadie le hiciera nada, él ya preparó vengarse 70 veces 7. Y el que me haga algo lo mato. Y voy a matar a un joven por mi golpe. ¿Usted no conoce gente que es mejor perderla que encontrarla? Que si no mete algún lío, si no está levantando algo, si no trae una quimera, no descansa, hijo mío. Le ves y dice, quita, no puche, que villera. Delante de este no puche de nada. Es verdad. Porque te la lía, hijo mío. Es el espíritu que dice, más insultado. Dice, si yo no he dicho nada, dice, pero lo has pensado, que es peor. Te la búscale como sea. Amán, la arrogancia de querer ser exaltado y de ver a Mardoqueo que no se humillaba delante de él, desató en él un espíritu de asesino en serie y de racismo, queriendo aniquilar a todo el pueblo judío. Este hizo una masacre, quiso hacer un genocidio. Dice, no voy a matar solamente a Mardoqueo, sino que a todo el que sea del mismo pueblo también lo voy a matar. Herodes, el terror de verse destronado por un rey que había nacido, el mismo demonio que se usó de Faraón en el tiempo de Moisés, le tomó para consumar un infanticidio terrible y nefasto. Así podríamos mencionar muchos más, hermanos, pero lo que quiero mostrar es cuánto daño puede llegar a hacer una mente trastornada a merced de los demonios. Como vemos hoy, trastornos mentales por el fanatismo, terroristas capaces de inmolarse
Asimismo, con el fin de causar muerte, pánico y terror, secuestradores, violadores, asesinos que no se hacen en un día, de un día para otro. Son personas que acarrean trastornos psicológicos de la infancia o de la adolescencia, que ellos mismos fueron víctimas de malos tratos, violaciones, traumas, etc. Por eso vamos a estudiar las raíces que desencadenan estas atrocidades. Cuando yo le muestro a estos psicópatas, usted dice, wow, qué malos, ¿verdad? Qué poseídos. Bueno, ustedes, si quieren entender esto, quizá todos estos 4 ejemplos tuvieron trastornos mentales. ¿Sabías? Se ha hecho un análisis en las cárceles acerca de los violadores, secuestradores, los que matan gente, y el 95% de todos los presos dieron a declarar que tenían una raíz que les perturbó en la infancia o en la adolescencia. Algunos fueron abusados, otros eran maltratados por los padres. Y estos niños que crecieron bajo ese dolor, cuando se hicieron hombres, demostraron psicopatías. Hay niños que están creciendo en hogares donde ven a la madre y al padre discutir, donde ven que en la iglesia son de una forma, pero que luego en casa son de otra. Niños que están creciendo viendo matrimonios que levantan las manos para adorar a Dios en la iglesia, pero luego con la misma boca que adoran maldicen en su casa. Y el niño está creciendo oyendo esto con falta de testimonio. Ese niño conoce el culto, pero no conoce a Dios. Cuando sea grande ese niño, será otro aguijón más para la iglesia. Necesitamos dar testimonio a nuestros hijos para que crezcan sanos y saludables en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Bien, voy a ir rapidito, hermanos, no quiero cansarles, pero quiero que estudien esto. Miren, la mala salud interior se origina en el estado mental y espiritual del hombre y manifiesta su trastorno en el cuerpo. Esto es interesante. Allí puede ver usted, he mencionado algunas de las cosas que pueden estar atacando su vida o la mía. Depresión, ansiedad, resentimientos, odios, temor, orgullo, pleito, desafecto, desprecio, angustia, pánico, tristeza, rencores, venganzas, inmoralidad sexual, enojo, lujuria, celos, avaricia, llanto fácil, ira, blasfemias, impureza, egoísmo, autocompasión, codicia, amargura, etc. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago 4:1, y los pleitos entre vosotros. Oigan esto, matrimonios. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Santo tu nombre, Jesús. Amén. Miren esto. Este plano enseña que el estado mental del hombre tiene un daño. Toda persona que ha sufrido lo que hemos leído anteriormente, esto ha provocado un daño mental. Su mente está asimilando, ya sea depresión, ya sea inmoralidad, ya sea avaricia o las cosas que hemos leído. Entonces comienza su mente a enviar daños tanto al espíritu como al cuerpo. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aquellos que obran en la carne se constituyen, esta palabra es muy fuerte, no es que dice se hacen, no, se constituyen, o sea que tienen una base sólida para ser enemigos de Dios. Estos pueden incluso hasta venir a los cultos, pero aunque vienen a los cultos son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque han dejado rienda suelta a la carne y están llenos de orgullos, de pleitos, de desafecto, de desprecio y no han sido sanos. Les preguntas ¿cómo estás? Uy, bendecido, la gloria de Jehová está sobre mí, pero saben que dentro están enfermos. Estos no van a prosperar nunca, a no ser que tengan un corazón rendido y confiesen en el nombre del Señor. Dice Colosenses capítulo 3 verso 5: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estos trastornos, cuando sufrimos un trastorno psíquico-mental, puede influir en un trastorno psíquico-espiritual o un trastorno psicosomático. Vamos a ver un diagnóstico espiritual y clínico de Ana. ¿Cómo responder a los ataques externos de gente tóxica? Preste atención a esto. ¿Quién no ha enfrentado esto alguna vez? Un ataque externo de gente tóxica, gente que te viene a intoxicar, gente que tú estás tan tranquilo, pero te traen cosas que te alteran, cosas que vienen a dañarte. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de Ana. La pérdida de la salud interior de Ana. Ana tuvo una pérdida de salud interior. Esto sería el diagnóstico si lleváramos a Ana en esta tarde al López Ibor y le sacáramos cita para una consulta y le dijéramos al médico: oiga, díganos qué tiene Ana. Y el médico diría: tiene un diagnóstico espiritual y clínico, tiene depresión melancólica. ¿Por qué depresión melancólica? Ahora lo vamos a ver. Hay un problema muy interesante y es la influencia ambiental. ¿Cómo te afecta el entorno donde te hallas? Para que la semilla del Evangelio dé su fruto, tiene que caer en buena tierra. Eso enseña Mateo 13, del 3 al 9. Una de ellas cayó entre espino y la ahogaron. Vemos la influencia del entorno ahogando la semilla. Usted puede tener semilla de Dios, pero si su entorno son espinos, pueden ser que le ahoguen, a no ser que usted esté fortalecido o fortalecida espiritualmente. Porque David vemos un espíritu fortalecido. Y aunque en la cueva de Adulán eran todos angustiados, pobres de espíritu, dice allí, o angustiados de espíritu, pero él los transformó y de allí sacó los valientes de David. Aleluya. Quiere decir que el ambiente no absorbió a David, fue David quien transformó el ambiente. Aleluya. Un ungido, una ungida Amén. puede transformar el ambiente. Amén. Necesito un amén a eso. Amén. Un ungido, una ungida puede transformar el ambiente. Amén. Amén. Yo lo creo. Dice la Biblia acerca de Lot: el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los hombres impíos. Aunque él era justo, dice la Biblia, pero vivía abrumado por el entorno, porque los hombres de Sodoma y Gomorra eran impíos en gran manera. Ahora vamos a ver el diagnóstico clínico de Ana. Mire las características. El manual para el diagnóstico de las enfermedades mentales señalan 3 de ellos, criterios fundamentales para diagnosticar la depresión melancólica. ¿Qué es la depresión melancólica? Punto número 1, son cambios en el carácter, irritabilidad, enojo. Amén. ¿Alguien puede leer 1 de Samuel capítulo 1, verso 6? 1:6. Vamos a ver. Vamos a verlo. Primero Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, verso 6. Es la historia de Ana. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Epa. Porque el Señor Hasta ahí el 6 nada más. La irritaba y la enojaba. ¿Qué había en el corazón de Ana? Irritabilidad y enojo. Amén. Amén. Ahora, esto, punto número 2, tristeza excesiva por más de 6 meses. La persona que lleva más de 6 meses con una tristeza excesiva, permítanme predicar esto porque hay algo en nuestro pueblo que nos entraña mucho y es cuando nos cae el lutico, no sea por retraído. Dios nunca estará en contra de que te entristezcas. Lo que Dios no quiere es que dejes que esa tristeza cree una raíz de amargura, porque las tristezas que pasan de los 6 meses comienzan a crear en nosotros una depresión melancólica.
Ana llevaba en este estado mucho más tiempo que 6 meses. Lean 1 Samuel 1:7. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. Así hacía cada La año. irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Epa, llevaba varios años Ana así en esa postura. Y no comía ni dormía. Imagínese una persona que lleva mucho tiempo, lleva 1 año, 2 años, que come muy mal. Y lleva 2 años que duerme muy mal. Para colmo, en aquella época no existía el Alplax, ni nada, ni ninguna pastilla de esas. Así que Ana la estaba pasando bastante mal. Punto número 3, pérdida de la autoestima y panorama incierto del futuro. A estos síntomas la medicina y la psicología le llaman síntomas psíquicos o síntomas mentales. La Biblia los llama amargura de alma. Vamos a leer el verso 10 y el verso 15. Ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Y el verso 15. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, no, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Epa, hasta allí. Amargura de alma, atribulada de espíritu. ¿Está entendiendo? Yo le estoy dando los nombres clínicos que hoy perciben si usted va a consultar a un médico. Ana se encontraba en un estado de opresión. ¿Qué es opresión? Es acción del enemigo que consiste en afligir al ser humano desde sus emociones sin posesionarse de su alma, el cual consistía en depresión, compresión y obsesión. No se podía quitar esa obsesión. No le puedo dar niños, soy una estéril, no valgo para nada. Y esto le traía falta de sueño, esto le traía inapetencia, no comía. Entonces podemos ver los síntomas orgánicos o físicos de Ana. ¿Qué le provocaba esta enfermedad espiritual en el cuerpo a Ana? Pobrecita la Ana, dicar como yo veré. Criterios de manifestación física según el diagnóstico clínico: depresión melancólica. Si no comía, probablemente hoy te detectarían anorexia, falta del apetito, pérdida de peso. Trastornos del sueño, insomnio o hipersomnia, sueño excesivo. En el caso de Ana no era el segundo, sino el primero. Ella padecía de insomnios. Al adelgazamiento le traía dolores de cabeza, palpitaciones y taquicardias. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 1, versos 6 al 8. Gloria a Dios. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Alabo el nombre de Jesús. Ana tenía un problema. Ana padecía una psicopatología de origen espiritual con manifestaciones orgánicas severas que la llevaban a la pérdida de la salud y a enfermarse severamente de depresión mayor. Todavía no había caído. Cualquier persona tenía que haber caído ya, pero alguna extraña mano la sustentaba. Aleluya. Para que no cayera aún. Aleluya. Amén. Entonces vamos a ver ahora la restauración de Ana en su trastorno psicoespiritual. ¿Cómo se restaura Ana? No sé cuántos en esta tarde estén sintiendo que hay alguna patología interna en su corazón de las que hemos dado en el estudio. Quizás te encuentras con depresión, quizás dices frases parecidas a qué asco de vida, por qué me ha tocado esta familia, esta vida me va a amargar, aquí no hay quien viva. Bueno, eso era una serie, pero puede ser que te esté atacando algún síntoma, amén, y
Y yo quiero que aprendas cómo Ana se restauró, porque puede ser un ejemplo para tu vida y la mía. Vamos a leer esto. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos: si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Aleluya. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Déjenme decirle algo de estas tres fases en la restauración de Ana, dignas de que imitemos. Punto número 1, buscó el favor de Dios. Señor, si tú quisieras dar a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaría para ti en el templo. Buscó a Dios. En esta noche, si has venido con una necesidad, si algo te está atormentando, si algún área de tu vida necesita salud, hoy es una buena tarde para que clamemos al Señor. Amén. Punto número 2, creyó dando por hecho lo que había pedido. Miren, dice: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, ¿y qué hizo? Comió y no estuvo más triste. Pero no querías un hijo. Un hijo no nace en una oración solamente. Pero sin en cambio ella ya dio por hecho que la oración había llegado y creyó que Dios lo haría. Por eso, para poder ser restaurados, debemos creer que Dios puede operar un milagro hoy. No sé cuánto tiempo estuve padeciendo, pero hoy es mi día. Hoy vine a por mi milagro y no me voy a ir sin él. Voy a salir transformado del culto de hoy. Voy a comer, no voy a estar triste. Seré bendito y bendita en el nombre de Jesús. Amén. Y por última, activó su fe poniendo lo que estaba de su parte. Sí, Señor. Amén. Dice que llegó a Ramá y adoró. Amén. Quiere decir que comenzó a dar gracias. Amén. Y luego dice que Elcana se llevó a ella y Jehová se acordó de ella porque le concedió que se quedase encinta. ¿Están viendo? Amén. Entonces quiere decir, amada iglesia, que algunas patologías espirituales y su medicina, oigan, quiero que piensen esto, por favor: desafecto, resentimientos, soledad, venganzas, angustia, violencia, dolor, falta de perdón, tristeza, ira, depresión, enojo, ansiedad, rebeldía, fobias, rencor, celos, lujuria, falta de confesión, obsesiones. Estas son patologías espirituales que enferman los corazones y las almas. Amén. Pero quiero ahora mostrarles la medicina. Dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren esta falta de confesión. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En la Reina Valera. Pero oigan lo que dice la Santa Biblia Martín Nieto: mientras yo no confesaba, mi cuerpo se agotaba de gemir todo el día. Tengo que predicarles algo ahora. Aleluya. Quiero que sepan que en esta noche Dios ha venido a sanar su vida. Aleluya. Hay enfermedades. No todas las enfermedades son demonios. No toda la depresión es causada por un demonio. Hay depresiones normales,
¿Quiere que le mencione una? En el libro de Mateo dice el mismo Señor Jesucristo, con esta creo que ya no pongo más, es suficiente. Orad conmigo, porque estoy angustiado o entristecido hasta la muerte. Vaya depresión, ¿eh? Sin en cambio, en una depresión en Dios. Amén. Hay quien denota depresiones por causa de la obra de Dios. Nehemías le pasó esto. ¿Con qué depresión no vendría a servirle la copa al rey, que se lo queda mirando el rey y le dice: ¿qué te pasa? Tienes el rostro demudado y no es de enfermedad. Léalo. O sea que el rey entiende que algo psicológico o en el alma le está sucediendo a Nehemías. Y dice: es que mi pueblo está muy mal. Los muros están caídos y las puertas prendidas fuego. Santo es Dios. Esas depresiones eran por la obra. En cambio vemos otras depresiones que son por la carne. En Apocalipsis dice que se mordían de dolor por las úlceras que les salían y blasfemaban contra Dios porque no se arrepentían. Hay otras enfermedades que vienen por causa del pecado. ¿Dónde está la diferencia? Porque esta tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria. Hay quien pasa tribulaciones y tiene que pasar por depresiones por causa de la obra del Señor. Esas las tiene Dios en cuenta y no permitirán que te dañen más allá de lo que tengan que tocar, porque son para tratar tu carácter y para formarte Dios en su propósito. Pero hay otras que son en la carne y estas son las que hacen daños. Por eso quiero que inclines tu rostro ahora. Te amo. Inclina tu rostro. En esta noche, el Espíritu Santo, yo ya creo que por la palabra ha comenzado a sanar. Amén. Pero si tuvieses necesidad, la última imagen dice: ven, déjate en mis manos, quiero sanarte. Amén. Hay unas manos que te quieren sanar. Amén. No sé si has sido herido psicológicamente, si ha habido palabras que te han ofendido, si han habido actos que han levantado resentimientos, rencores en tu corazón. No sé si el diablo ha querido perturbar algún área de tu matrimonio. No sé si en esta noche te has dado cuenta de que hay cosas en la vida que nos dañan interiormente y vamos tirando del carro, pero con heridas internas que aunque nadie las ve, tú sabes que están ahí. Pero en esta noche el Señor ha venido a sanar. En esta noche Dios puede cambiar el curso de tu vida. En esta noche Dios ha venido a reescribir la historia de tu vida. Porque toda enfermedad espiritual ahora la hago en el nombre de Jesús. Reprendo toda obra de tinieblas, todo daño psicológico, mental, toda herida en el alma, papá, todo sentimiento herido, todo sentimiento roto, quebrado. Ahora, Dios, todo sueño que ha sido apagado en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que tú tienes el poder para sanar, para restaurar, para vivificar las áreas mortecinas dentro de cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús comienza a sanar ahora, papá, comienza a tocar las vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que la hora es avanzada, que muchos quizá tienen que volver a su casa. Pero no necesita Dios una extensa administración. Dios eterno. Necesita Dios una confesión genuina. Amén. Hemos leído en el texto: mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. Amén. Hay enfermedades que son causadas por guardar resentimiento, rencor en el corazón. Esto te enferma los nervios. Pero si en esta noche hay alguien con necesidad, yo te voy a invitar a que te pongas en pie solamente. Amén. ¿Dónde estás? Ponte en pie. Amén. El